El Señor Jesús pronunció de manera concreta y contundente lo que le está dando sentido a nuestros estudios por estos domingos. Yo edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él ha tomado el compromiso de hacer esto. No es algo de lo que tengamos que remar nosotros solos o esforzarnos sin saber si contaremos su ayuda. Todo lo que nosotros hagamos dentro de la iglesia, no me refiero dentro de este salón, todo lo que nosotros hagamos en la iglesia, en la comunidad de la fe, por la iglesia, para la iglesia, cuenta con el respaldo del Señor, porque de Él es el propósito de edificar. Entonces, estamos estudiando en este tiempo lo que la palabra nos enseña acerca de cómo ser colaboradores en ese trabajo que es una empresa del cielo, una empresa de Dios. Vimos, no hace mucho tiempo, que las empresas, los imperios, los grandes negociados de esta tierra, así como aparecen y deslumbran, con el tiempo y a veces con el poco tiempo desaparecen. Porque son empresas de hombres. Pero la iglesia, si me permiten la expresión, es una empresa, un emprendimiento o algo que está en el corazón de Dios mismo. Por eso Jesús dijo, yo la voy a edificar y ni las puertas de la muerte van a poder contra ella. Quiero que comencemos leyendo en esta tarde en la primera carta de Pablo a los Corintios. Hay una expresión ahí que nos va a ayudar a ponerle un punto de arranque a lo que quiero compartir con ustedes hoy. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, es Pablo el que escribe, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Pablo había echado el cimiento. Se está refiriendo a la obra que había hecho Pablo de sembrar el Evangelio, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el cimiento. Y sobre ese cimiento después siguieron edificando otros, porque Pablo murió. Pero él, inspirado por el Señor, fue levantando gente, obreros, pastores, maestros, que colaboraran en cada lugar donde él había pasado predicando el Evangelio, el fundamento. Entonces, Pablo dice, sobre ese fundamento que es el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, otros edifican. Ahora, es necesario que cada uno mire bien cómo va a seguir edificando. No se puede poner otro fundamento. El fundamento de esta edificación es Jesucristo. ¿Te imaginas que te marquen los cimientos, llenen los cimientos de tu casa y después el albañil diga, no, pero esta habitación va a quedar muy chica, vamos a levantar la pared 1 metro más afuera de donde está marcado el cimiento? ¿Te imaginas? ¡Qué locura! ¡Qué gasto de plata! ¡Qué torpeza! ¿Cuánto puede durar esa casa si está edificada fuera del fundamento, fuera de los cimientos? ¿Cuánto puede durar? ¿Te animarías a meter tu familia ahí adentro de una casa así? Por eso dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Y yo quiero que podamos leer sobre 3 reyes del Antiguo Testamento que fueron puestos por Dios, fueron puestos sobre el cuerpo de Cristo en aquel entonces que era el pueblo de Israel,
y fueron puestos con el propósito de edificarlo al pueblo, es decir, de llevarlo por buen camino de acuerdo a las normas que Dios había marcado, de acuerdo a la palabra que Dios le había marcado. Pero esta gente que fue puesta por Dios con autoridad de Dios, usó esa autoridad para algo que no fue conveniente. Primer caso, Jeremías capítulo 22, versículos 13 al 17, y tiene que ver con un rey que se llamó Joacim. Jeremías capítulo 22, versículos 13 al 17, en la Nueva Traducción Viviente dice así: y el Señor dice, ¿qué aflicción le espera a Joacim? Que edifica su palacio con trabajo forzado. Construye las paredes a base de injusticia, porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo. ¿Sabes cómo se llama eso? Explotación laboral. Eso se llama abuso de autoridad y de poder. Y lamentablemente es una actitud que siguen teniendo, no todos, pero muchos de los que tienen poder sobre un pueblo, sobre una nación, sobre un grupo de gente. Y lo seguimos lamentando. Pero el Señor acá habla y dice, qué mal que le va a ir a Joacim, qué aflicción le espera por lo que está haciendo. Y continúa la escritura, verso 14. Dice, o sea, Joacim dice, construiré, es decir, edificaré. Acordate que estamos hablando de la edificación de la iglesia como un propósito inamovible del Señor Jesús. Y era el propósito de Dios edificar a su pueblo. Pero fíjate qué es lo que estaba pensando edificar Joacim. Edificaré, construiré un palacio magnífico con habitaciones enormes y muchas ventanas. Lo revestiré con cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable. Y fíjate lo que le dice el Señor. Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Me acordaba del dicho, el hábito no hace al monje. O sea, por más que tengas un nombre, por más que tengas una apariencia, por más que tengas un ministerio muy renombrado, no es eso lo que realmente importa. Fíjate, seguimos leyendo. Un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Josías, tu padre también tenía mucha comida y bebida. Por cierto, había sido un rey también, el papá de Joacim. Pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme?, dice el Señor. Pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es. Así que cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, a modo de reflexión, podemos decirle a Joacim, Joacim, ¿qué estás edificando? Porque Dios te puso en ese lugar para que cuidaras de su pueblo, para que velaras de que la nación de Israel no se saliera ni a la izquierda ni a la derecha de lo que Dios había marcado. Sin embargo, Joacim estaba demasiado obsesionado, su mirada puesta en construir y en edificar, ¿qué cosa? Un gran palacio para él. No sé cuántos recuerdan, pero este Joacim es el que unos capítulos más adelante en este mismo libro del profeta Jeremías estaba sentado en uno de los sectores de su palacio, el sector para el invierno,
¿sí? Preparado con un hermoso hogar, seguramente en una habitación espaciosa, con ventanas grandes, con la fragancia del cedro, de la madera del cedro que recubría toda la pared, un techo amplio, un lugar muy, muy precioso, ¿sí? Y ahí él mandó traer lo que el profeta Jeremías decía de parte de Dios. Él sentado, muy tranquilo, escuchando lo que Dios le mandaba decir, pero como a él no le gustó, él agarró una trincheta de aquel momento y empezó a cortar ese rollo, ese papiro donde estaba la escritura de lo que Dios le mandaba decir, lo abolló y lo tiró en fuego. Lo que edificó ese gran palacio, con habitaciones espaciosas, bonito, seguramente bien adornado y sin que le faltara nada para su comodidad, terminó siendo su ruina. Porque edificó para sí mismo. No hace mucho mencionábamos lo que Jesús también habló sobre ese hombre rico, ese rico insensato que había edificado, ¿qué cosa? Graneros más grandes para guardar todo lo que tenía. ¿Cuánto le duró? A la noche se murió y se quedó sin toda esa riqueza. Y eso es lo que pasa cuando las personas no entendemos que lo único que prevalece es el reino de Dios, es la iglesia de Cristo, porque el Señor Jesucristo se ha propuesto edificar la iglesia. Entonces, si yo puedo aportar, pongámoslo en número, 5, 2, 1, y lo pongo en número, pero no estoy refiriéndome a dinero, estoy refiriéndome a tiempo, estoy refiriéndome a vida, estoy refiriéndome a lo que cada uno tenga, las capacidades, los recursos, sea aún poquito aparentemente. ¿Te acordás de la viuda pobre? 2 moneditas. Humanamente hablando, nada, una miseria. Sin embargo, el Señor entendía claramente que ella estaba dando todo lo que tenía. Entonces, si yo puedo aportar 1, 2, 5 o lo que sea a la iglesia de Cristo y al trabajo de la iglesia, es decir, a la evangelización, a la oración, a poder crecer en la comunión unos con otros, en hacerle bien a los que pueda, a los que tenga oportunidad, si yo puedo aportar a la iglesia de Cristo, eso no va a quedar sin fruto. Joacim, ¿qué estás edificando? ¿Saben cómo terminó Joacim? Muriendo excluido en Babilonia. Se lo llevó el rey de Babilonia. Entonces, el título o la pregunta que podemos dejar dando vuelta en nuestra cabeza es eso. ¿Qué estás edificando? Porque el Señor está edificando su iglesia, no los negocios o los antojos de cada uno de nosotros. A veces en las iglesias se predica, venga Cristo, y Cristo le va a conceder que su empresa prospere. Venga Cristo, y Cristo le va a conceder que sus negocios se vuelvan multitudinarios. Bueno, Dios ha prometido no dejarnos faltar sustento ni abrigo. Y la verdad es que todos podemos decir, el Señor nos da siempre mucho más de lo que necesitamos. ¿Amén? Es así. Pero el propósito de Dios no es engordar la cuenta bancaria de la iglesia, ni de los hijos. Él añade sin duda y añade generosamente, pero su propósito es edificar la iglesia. ¿Y para qué está la iglesia? Para ser sal y luz, para que podamos dar a conocer las virtudes de aquel que nos amó, de aquel que nos perdonó, de aquel que nos hizo su pueblo, sus hijos. Entonces, cada vez que nosotros abramos la boca para hablar de Cristo, cada vez que nosotros decidamos honrar al Señor, cada vez que le obedezcamos, Él va a prosperar nuestra vida. Porque de esa manera estamos edificando juntamente con Él.
El fundamento ya fue puesto, es Jesucristo. Su vida, su testimonio, su ejemplo. Todo lo que yo edifique sobre ese fundamento, si está de acuerdo a su voluntad, Dios lo va a prosperar. ¿Querés que tu vida realmente prospere? Entonces, enfoquémonos en lo que Él quiere, no en mis antojos caprichosos como lo hizo Joacim. Un caso más, otro rey, Roboam, el que fue hijo de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículos 21 al 24. Y dice así: mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 17 años, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre, es decir, su propio nombre, no el nombre de un rey, ¿no? La madre de Roboam era una mujer amonita que se llamaba Naama. Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá, o sea, los habitantes del reino donde estaba Roboam como rey, hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y subrayo, durante el reinado de Roboam fue que los habitantes de Judá hicieron lo malo ante los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron, es decir, se edificaron santuarios paganos y levantaron, ¿sí?, construyeron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera, acá en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Todo esto pasó durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. ¿Por qué? Porque también edificaron. ¿Pero qué edificaron? Edificaron lo que se llama o lo que se conoce en la Biblia como los lugares altos, es decir, lugares para la idolatría, lugares donde la gente va y va con mucho entusiasmo porque pasan cosas que movilizan las sensaciones, como por ejemplo, había rienda suelta para todo desenfreno sexual. Por eso habla de que había prostitutos y prostitutas. Esta era la costumbre de las religiones paganas, donde la gente iba a los templos de sus dioses, dioses con minúscula, y entre las acciones de adoración, entre comillas, tenían relaciones con esas sacerdotisas o esos sacerdotes que eran los que se prostituían, porque de esa manera supuestamente adoraban a Dios. ¿Quién es el que quita reyes y quién es el que pone reyes sobre la tierra? Dios. ¿Quién lo había puesto a Roboam? El Señor lo puso. El Señor le había dado autoridad, como te decía hace un rato. ¿Para qué? Para que edificara a su pueblo, para que lo guiara a honrar al Señor, a obedecerlo. Pero Roboam se centró en edificar un precipicio por donde despeñar o por donde desbarrancar al pueblo de Israel por la desobediencia. Terrible. Entonces, de vuelta pensando en lo que dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. En este caso, Roboam, ¿qué estás edificando? Otro caso, Manasés, segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 9. Algo similar a lo que acabamos de leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 1 en adelante.
Dice así la palabra: Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Absiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Y acá está lo que edificó, o reconstruyó, dice esta versión. Reedificó, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó, edificó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Asera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. ¿Qué edificó este? Santuarios, lugares para la idolatría. Promocionó al pueblo a que fuera a esos lugares para rendir culto a esos dioses que eran los dioses de las naciones por donde el pueblo de Israel en su peregrinaje había pasado. Es decir, habían aprendido los caminos, habían aprendido las costumbres de los pueblos. Y es lo que nosotros tenemos que cuidarnos hoy, porque es tan fácil aprender la forma de vivir de la gente. Nos quedamos a veces con la boca abierta, los que nos decimos cristianos, y con ganas de ir a donde, ay, mira cómo se divierten, ay, mira qué bien la pasan, ay, mira cómo viven, mira cómo disfrutan. ¿Será que disfrutan tanto? ¿Será que realmente la están pasando tan bien? ¿Será que tienen el corazón lleno de paz? ¿Será que así es como agradan al Señor? Reconstruyó los santuarios paganos de su padre Ezequías, había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Asera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes del cielo y les rindió culto. ¿Sabes qué significa eso? El horóscopo no viene de ahora. ¿Cuántos han leído el horóscopo de chicos o de grandes en alguna revista, en algún diario o en algún medio como esos? ¿No? Y ahí buscábamos, cuando no entendíamos nada, buscábamos según la fecha de nacimiento y según nuestro signo del zodíaco a ver qué nos deparaba el destino. Porque todo esto tiene que ver con una creencia falsa y mentirosa de que los astros o los signos del zodíaco determinan nuestro futuro. ¿Será así? Adoraba al sol, a la luna, a las estrellas, al arco iris, cuanta cosa aparecía por el cielo, lo adoraba. Le rendía culto, pero no se quedó solamente ahí. Fíjate, dice el verso 4, construyó, edificó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes del cielo en ambos atrios del templo del Señor. ¿Te imaginas que vos entres acá y te encuentres con un altar ahí, otro acá, con imágenes del sol, de la luna, de las estrellas, y que acá se te incentive a que te postres, a que le rindas homenaje, a que le rindas ofrenda, a que le pidas a esas imágenes, a que le adores a esas imágenes? ¿Te imaginas? ¿Qué pensarías? Acá se les dio vuelta la cabeza. ¿De dónde sacaron eso? Están dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Si el sol, la luna y las estrellas, las galaxias y todo el sistema del universo es grandioso, mucho mayor es el creador de todo eso. Y es el que merece la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Pero este hombre que había sido puesto por Dios en el reino para edificar a su pueblo, para guiarlo por el camino del Señor, se puso a edificar altares para dioses paganos.
Altares donde la gente adorara al sol, a la luna, a las estrellas, y de pronto pensara o creyera que esos astros o esa creación de Dios era la que podía delinear el futuro de su vida. ¡Qué tontería! ¡Qué engaño! Sigue diciendo, verso 6, Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Fíjate hasta dónde llegó la locura, hasta dónde llegó el engaño y la confusión a la vida de este hombre. Sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación, consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera. Le dio por la escultura a Manasés. ¿Sí? Y en eso no hay nada de malo. Acá hay pintores, pintoras, hay escultores, hay músicos, hay gente que tiene arte, capacidad de Dios para crear cosas. Pero este Manasés le dio por hacer una estatua de una diosa llamada Acera, a la que mucha gente por ese entonces adoraba, prostituyéndose, desobedeciendo a Dios, totalmente contrario a la voluntad de Dios. Y fíjate lo que hizo. Hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Ahí Manasés puso su bella estatua. Terrible, fíjate. Dios dice: si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente, los que estaban bajo el reinado de aquel rey, sin embargo la gente se negó a escuchar. Y Manasés, el rey, los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Se refiere en la tierra prometida. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque el fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo, no puede cambiarse. ¿Sí? Y a lo mejor entre nosotros no hay quien haga pasar a su hijo por el fuego. Entre nosotros no hay quien traiga una estatua del dios Sol o de la diosa Luna o de alguna otra, del gauchito Gil o de alguna otra divinidad con minúscula que la gente por ahí adore y pretenda ponerla en el templo. Pero yo pensaba, los lugares de adoración idolátricos hoy en día, más que tener un espacio físico, aunque los hay también, uno anda por las rutas a veces y encuentra altares hechos a la difunta Correa o al gauchito Gil, como les decía, o a otras personalidades a las que la gente adora. A veces uno sube por las montañas que se pueden acceder acá en la zona y es común que debajo de ciertos árboles o en algunos lugares especiales haya altares a estos dioses con minúscula. Y ahí va gente, evidentemente, a dejar su ofrenda o a dejar algún tipo de oración o de pedido. Todo eso está condenado por el Señor. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿A quién le vamos a ir a pedir si no es al Señor? Como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero aparte de los lugares puntuales, los lugares físicos de adoración idolátrica, hoy en día sigue habiendo muchísimos lugares que atraen a multitudes. Y acordate una cosa, la adoración idolátrica está íntimamente relacionada con la promiscuidad y el desorden sexual, como pasaba en el caso que recién te leía.
Por eso hoy en día hay tantas ideologías, hay tantas corrientes de pensamiento, hay tanta gente que adhiere a formas de vida que promocionan el libertinaje. Todo vale, todo está bien. Y que nadie venga a decirte que esto no se puede hacer. Vos con tu vida podés hacer lo que quieras, podés acostarte con quien quieras. Porque sigue habiendo prostitución relacionada a la adoración idolátrica. Y claro que es fácil ese camino. A la carne le encanta ese tipo de lugares de adoración. A la carne, a la naturaleza humana. Pero eso no es lo que Dios diseñó. El único Dios verdadero que se manifestó a través de Jesucristo vino a mostrarnos una realidad totalmente diferente. Aquel que nos dio la vida dijo, sea el hombre, y los hizo varón y mujer. Y estableció de qué manera se tienen que relacionar aún en la intimidad para procrear. Y menciono esto porque está íntimamente relacionado a toda forma de idolatría. Y el hombre sigue construyendo, el hombre sigue edificando todo lo que le traiga placer, todo lo que le genere bienestar momentáneo. No importa lo que cueste, no importa lo que traiga como consecuencia, el hombre sigue edificando su propio reino. Y eso es lo que nos muestran estos casos que acabamos de leer. Joacim, Roboán, este otro último que mencioné. Su propio reino. Fueron puestos para edificar algo eterno. Fueron puestos para bendecir a la nación del Señor, al pueblo de Dios. Y terminaron edificando cualquier cosa. Entonces, de vuelta, ahora para mí, para vos, la pregunta, teniendo presente lo que Pablo dijo, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué estás edificando? No podemos levantar paredes en cualquier lugar. Todo lo que levantemos, todo lo que edificamos, todo lo que construyamos tiene que ser sobre el fundamento que es Cristo. Su enseñanza, su vida, su testimonio, porque eso es lo que Dios avala y lo que Dios respalda. No entregamos a nuestros hijos a los ídolos ni los sacrificamos en el fuego. Pero yo pensaba, por ejemplo, hoy en día sos un padre o una madre desactualizada o retrógrado si no le das un celular a tu hijo. Y chicos de 4 o 5 años o a veces menos ya tienen acceso sin control a cualquier cosa que aparezca por esa ventanita. Y no digo que no le puedas mostrar una canción, un dibujito, no digo que no puedas usarlo como herramienta porque hay muchas cosas interesantes. Pero ¿cuántos literalmente sacrifican a sus hijos porque lo ponen delante de la pantallita para que se anestesie y se genere una dependencia que cuando se lo sacas al celular empieza el berrinche interminable? Pensemos, hermano. Si tienes sensatez lo que te estoy diciendo, que te sirva para ver qué estamos haciendo con nuestros hijos. Por ejemplo, también pienso en la responsabilidad con la que llevamos a nuestros hijos a la escuela, al deporte, a la disciplina que sea. ¿Lo traemos con la misma disciplina a la iglesia? ¿Lo traemos y le generamos la misma responsabilidad respecto de las cosas del Señor? ¿Qué estamos edificando en la vida de nuestros hijos? Me llama la atención, y te lo vuelvo a leer a la frase porque la subrayé en un momento. Manasés llevó
a cometer cosas aún peores a su pueblo. Y otro de los reyes dice que durante el reinado de Joacim o de Roboam pasaron todas estas cosas con el pueblo. ¿Sabes por qué? Porque eso habla del poder o de la autoridad que Dios nos da a las personas para influir, ya sea bien o mal, sobre los demás. A lo mejor ninguno de nosotros está sobre un reino, pero los que somos papás acá, los que somos esposos, se nos ha dado una autoridad de ser cabeza de familia sobre nuestro hogar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos edificando para nuestra familia, para nuestros hijos? Porque acá, vuelvo a leerte, durante el tiempo de Manasés, todo el pueblo fue llevado a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas. Y durante el reinado de Joacim, todo el pueblo se apartó e hizo cualquier cosa. Entonces, ¿qué se va a decir de tu familia y de la mía durante el tiempo de la influencia sobre ellos? ¿Qué dirá el Señor durante la vida de David, su familia? Puntos suspensivos. Pone tu nombre. ¿Qué estás edificando? Y los que no tienen hijos, sepan que los van a tener pronto. Así que empiecen a edificar ahora lo que quieran que sus hijos puedan recibir como resultado de esa construcción. Miren, hace 2 o 3 semanas atrás terminamos la reunión, el primer domingo que empezamos a hablar de la edificación de la iglesia, y terminamos cantando una canción preciosa. Y fue un tiempo de gozo, fue un tiempo de compañerismo, un tiempo de gran bendición. Te leo la canción, la letra de la canción. Dice: Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, que te rodee. Él va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y en tu salida, en tu alegría y en tu tristeza. Y la canción repite innumerables veces: amén, amén, amén. Y claro que sí, claro que es para decir amén, así sea. Porque ¿sabes qué? Eso tiene que ver con el anhelo profundo del Señor de bendecir, de edificar, de levantar a su iglesia, es decir, tu vida y a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero esa bendición que está basada en parte en Deuteronomio 28, donde se habla de esa bendición tremenda de Dios para con su pueblo, tiene que ver con que edifiquemos lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Qué bendición puede llegar a mi vida y para mis hijos? ¿Qué bendición puede llegar para mi matrimonio si yo estoy edificando cualquier otra cosa? Mi propio reinito, si yo estoy edificando mis gustos y mis placeres en vez de edificar lo que Dios me ha mandado a edificar. Seamos sabios, hermanos. Todavía tenemos vida. Todavía tenemos fuerzas. Algunos ya tenemos más de 50, otros están muy lejos de llegar todavía, pero todavía estamos vivos. Y eso significa que tenemos oportunidad de seguir edificando. ¿Qué vamos a edificar? Acuérdate, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela y cuida y guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O edificamos lo de Él, ¿o qué vamos a edificar, hermanos? ¡Qué bendición! Poder enrolarnos, poder
alinearnos, poder disponernos a trabajar más, menos, tendremos más recursos, menos recursos, tendremos más talentos, menos talentos. Eso es una circunstancia tan sencilla, pero que con lo que tenemos podamos disponernos a edificar lo que tiene garantía eterna, la iglesia del Señor. Podamos bendecirnos mutuamente, podamos cuidarnos, aprender a valorarnos, aprender a perdonarnos, aprendernos a tener paciencia, aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros, a cuidarnos, hermanos. Eso es edificar lo que Jesús ha prometido y se ha comprometido en edificar. No dejes que el enemigo te llene la cabeza. Mucha gente se ha ido enojada de acá y de cualquier lugar donde un grupo de personas se reúnen en el nombre de Jesús, porque sabes que en las iglesias pasan cosas también. En las iglesias también hay bronca. En los 12 de Jesús lo había. 2 lo apartaron a Jesús, 2 de los discípulos dijeron: Señor, queremos pedir algo. Y acá viene mi mamá. ¿No le vas a decir que no a mi mamá? En tu reino. Mira, nosotros dos, uno a tu lado y uno a tu izquierda y otro a tu derecha. ¿Qué te parece? Y contentos se pusieron los otros, ¿no? Cuando lo escucharon. ¿Sí, no? Señor, bendecido, prosperado. Si entre los 12 de Jesús pasaba eso, ¿qué no va a pasar entre nosotros? Y ahí está el diablo a la orden del día para sembrar cizaña. Hermanos, cuidemos la mente, cuidemos el corazón, dejémonos edificar y seamos parte del trabajo de edificar a la iglesia. Amén. Yo no sé de qué manera, pero sé que el Señor trae palabra en nuestra vida. Y el Señor te va a decir cómo. Porque no hace falta hacer 1000 cosas. Probablemente ponga en tu mente la vida de alguien que hoy no ha venido o que hace tiempo que no está viniendo y te inquiete a orar por esa persona o a visitarlo. O si sabes de alguien que está pasando un mal tiempo, el Señor te inquiete para poder orar por él o para poder ayudarle de alguna manera. O a lo mejor el Señor te inquieta a que tengas que hablar con alguien con quien hace tiempo hay algún roce o alguna diferencia y saludás a todos menos a esa persona y tratás de hacerte el distraído que no le ve, pero algo está pendiente ahí. No sé, lo que el Señor te inquiete a hacer, hacelo. Acordate, cuando Nehemías se puso al mando de la reconstrucción del muro, no fue por capricho ni por iniciativa propia, fue porque el Señor se lo mostró y alentó al pueblo: cada uno ocúpese en un sector determinado y levante lo que tenga que levantar. Entonces el Señor te va a mostrar en qué parte tenés que edificar, qué hueco hay que tapar, a dónde hay que cuidar. Y acordate, permanecer dentro del muro. Y si suena la trompeta, ahí hay que estar para ayudar al que lo necesita. Te invito a que oremos y que le puedas pedir: Señor, mostrame en qué, mostrame en dónde, de qué manera, Señor, tengo que participar, quiero participar en la edificación de mi iglesia, para que toda tu bendición venga sobre nuestras vidas, Señor, para que realmente esa bendición grande, esa bendición eterna sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se haga concreta, se haga efectiva. Y hasta 1000 generaciones, Señor, llegue tu bendición y podamos ver a mucha gente recibiendo el perdón de sus pecados. Podamos ver a mucha gente reconciliándose con su papá, con su hijo, con su madre. Podemos ver a mucha gente pasando de muerte a vida. Podemos ver a mucha gente reconociendo que Jesús
es la piedra viva, es el fundamento inconmovible. Podamos ver, Señor, y ser parte en este proyecto tuyo, Señor, que tiene que ver con edificar la iglesia, preparándola hasta tu venida, donde muchos, cientos de miles, reconozcan que Jesús es el Señor y el Salvador de sus vidas. Y si en esta noche hay alguien, Señor bendito, que no ha reconocido que vos sos el único Señor y el Salvador de su vida, tráele convicción, dale claridad, Señor. Cada uno permanezca con su cabeza ahí, inclinada, agachado, orando. Pero si sentís, o si sabés, o si entendés que el Señor te ha estado hablando a vos, justamente para volverte a Él y ponerte en sus manos y dejarte usar por Él y aceptar que Él es el dueño, el Señor de tu vida, el que se entregó para perdonar tus pecados. Si hoy estás entendiendo eso y querés manifestarlo, yo te invito a que levantes tu mano. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si estás entendiendo que Dios te está llamando como parte de su familia, de su pueblo, este es el tiempo para reconocerlo. Jesús dijo: el que me reconozca delante de los hombres, yo le reconoceré delante de mi Padre. Gracias, Señor amado. Gracias por darnos testimonio de tu amor. Gracias, Señor, porque de una manera tan firme y estable estás trabajando sobre la iglesia para edificarla. Te adoro, Señor. Los que aquí estamos te adoramos.